Mi nombre es Tomás Villarreal. Tengo 66 años y el día que mi yerno Alejandro intentó cambiar las cerraduras de mi casa para echarme de mi propio hogar, jamás imaginó que yo había estado preparando una sorpresa durante meses que cambiaría su vida para siempre. Porque resulta que cuando alguien subestima a un viejo que construyó su patrimonio con trabajo y astucia, puede llevarse el golpe más grande de su existencia. Imagínate la escena. Llego a mi casa después de ir al médico y encuentro a Alejandro con un cerrajero en la puerta principal, cambiando la chapa de mi propia casa. Cuando me ve llegar, ni siquiera se inmuta. Me mira con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado y me dice que ya es hora de que me mude a un lugar más apropiado para mi edad. Tomás, me dice como si fuera su empleado, Andrea y yo decidimos que esta casa es demasiado grande para vos. Ya encontramos un geriátrico muy bueno donde vas a estar mejor cuidado, sin consultarme, sin pedirme permiso, cambiando las cerraduras de la casa que yo mismo construí con mis manos hace 30 años. Pero lo que Alejandro no sabía es que durante los últimos 6 meses había estado observando cada uno de sus movimientos. Había estado preparando algo que lo iba a dejar sin palabras y sin la vida cómoda que creía tener asegurada para siempre. Seguí esta historia hasta el final y contame desde qué ciudad me estás acompañando, porque lo que hice después va a enseñarte que nunca hay que subestimar la inteligencia de alguien que tiene décadas de experiencia en la vida. Para que entiendas cómo llegamos a esta situación, tengo que contarte quién es Alejandro y cómo se las arregló para manipular a mi hija Andrea hasta convertirla en su cómplice. Porque esta historia empezó mucho antes del día de las cerraduras. Empezó el día que conocí a ese tipo y me di cuenta de que algo no cerraba. Andrea es mi única hija, la luz de mis ojos desde que nació hace 38 años. La crié solo después de que su madre Julia muriera cuando ella tenía 12 años. Julia, mi esposa, murió en un accidente de auto cuando volvía del trabajo una noche lluviosa de invierno. Fue el golpe más duro de mi vida, quedarme viudo a los 40 años con una nena que necesitaba figura materna y que me preguntaba todas las noches por qué mamá no volvía a casa. Trabajaba como maestro mayor de obras y tenía que estar en diferentes construcciones durante el día, supervisando equipos, resolviendo problemas técnicos, calculando materiales. Pero siempre organizaba mis horarios para poder buscar a Andrea del colegio y estar con ella por las tardes. Los fines de semana los dedicaba completamente a ella. La llevaba al parque de la plaza principal, al cine del centro, a visitar a mi hermana Rosa que la ayudaba con las cosas de mujer que yo no entendía bien. Durante esos años difíciles, Andrea y yo desarrollamos una relación muy especial. Éramos un equipo. Ella me ayudaba con las cosas de la casa que podía hacer. Yo la ayudaba con las tareas del colegio. Cuando tenía pesadillas, venía a mi cama y me contaba sus miedos. Cuando yo tenía días difíciles en el trabajo, ella me preparaba mate y me escuchaba quejarme de los problemas con los contratistas. Andrea creció siendo una chica inteligente, responsable y, sobre todo, leal. Estudió contador público en la Universidad Estatal. Se recibió con muy buenas notas, después de 5 años de estudios que yo financié trabajando horas extras los fines de semana. Consiguió trabajo en un estudio contable importante del centro. Ganaba bien. Tenía futuro profesional. Durante años, vivimos juntos en esta casa que yo había construido con mis propias manos sin problemas de convivencia. Ella ayudaba con los gastos de los servicios, yo mantenía la propiedad y hacía todas las reparaciones necesarias. Teníamos una relación tranquila y madura de padre e hija adulta que se respetaban mutuamente. Los domingos cocinábamos juntos, mirábamos fútbol, ella me contaba de su trabajo y yo le contaba anécdotas de las obras donde había trabajado durante la semana. Era una vida simple pero feliz. Todo cambió drásticamente cuando Andrea conoció a Alejandro hace 4 años en una fiesta de fin de año de su trabajo. Alejandro trabajaba como vendedor de autos importados en una concesionaria de lujo del barrio norte de la ciudad. Era un tipo de 35 años, bien parecido, que sabía hablar y sabía venderse a sí mismo como si fuera un producto de primera calidad. Usaba trajes caros, zapatos italianos, reloj suizo,
Manejaba un auto último modelo que según él había comprado con sus comisiones de ventas. Cuando Andrea me lo presentó por primera vez, algo me dio mala espina inmediatamente. No era solo su actitud de superioridad natural, era la manera en que evaluaba todo con la mirada calculadora de alguien que está tasando objetos en una casa de remates. Cuando entró a mi casa por primera vez, sus ojos recorrían cada rincón como si estuviera calculando metros cuadrados, estimando el valor de los muebles, evaluando el potencial inmobiliario de la propiedad. No me saludó con el respeto que debe tener un hombre hacia el padre de su novia. Me trató como si fuera un obstáculo menor que había que sortear para llegar a su objetivo real. «Así que usted es el papá de Andrea», me dijo con una sonrisa comercial que no llegaba a los ojos. Ella me contó que viven juntos desde hace años. Qué bueno que se acompañen en esta casa tan grande. Se acompañen, como si fuéramos dos solteros que compartían gastos por conveniencia económica, en lugar de ser padre e hija con una relación familiar normal. Desde el primer día, Alejandro empezó sistemáticamente a sembrar ideas específicas en la cabeza de Andrea sobre nuestra convivencia. No lo hacía de manera directa, sino con comentarios aparentemente inocentes que se acumulaban como gotas de veneno. «¿No te parece raro vivir con tu papá siendo una mujer independiente de 34 años?» le decía durante sus cenas románticas. «Las mujeres profesionales de tu edad normalmente tienen su propio espacio, su propia intimidad. ¿No te limita en tu vida social tener que considerar siempre la presencia de tu padre?», agregaba en otras ocasiones. «Debe ser complicado traer amigas a casa o organizar reuniones cuando él está siempre ahí». Andrea, que nunca había tenido problemas con vivir conmigo, que nunca había visto nuestra convivencia como algo anormal o limitante, empezó gradualmente a cuestionarse cosas que antes veía como completamente naturales y cómodas. «Papá», me empezó a decir después de algunas semanas de estar con Alejandro, «¿no te molesta que yo viva acá? ¿No preferirías tener tu privacidad total? ¿No te sentís limitado en tus actividades?» Privacidad. Una palabra que nunca había sido problema entre nosotros, que nunca había generado conflictos en 30 años de convivencia. De repente se volvía central en nuestras conversaciones cotidianas. Alejandro también empezó estratégicamente a hacer comentarios negativos sobre la casa, sobre el barrio, sobre mi estilo de vida, sobre mi edad, siempre de manera indirecta, siempre disfrazado de preocupación genuina. «Esta zona se está volviendo muy insegura últimamente», decía mientras caminábamos por el barrio que había sido mi hogar durante 30 años. «Los delincuentes buscan casas grandes con una sola persona mayor viviendo. Son blancos fáciles porque no pueden defenderse. Tu papá debería considerar mudarse a algo más seguro», le decía a Andrea, cuando creía que yo no estaba escuchando. «Los viejos que viven solos en casas grandes son víctimas perfectas para los ladrones». Los viejos. Alejandro hablaba de mí como si fuera un anciano decrépito e indefenso. Cuando yo tenía 62 años en ese momento, estaba en perfectas condiciones físicas y había trabajado toda mi vida en construcción, manejando herramientas pesadas y supervisando obreros. Durante el primer año de su relación con Andrea, las cosas siguieron aparentemente normales en la superficie de nuestra vida familiar, pero yo empecé a notar cambios sutiles pero constantes en la actitud de mi hija hacia mí y hacia nuestra convivencia. Había empezado a ver nuestra vida juntos como un problema que necesitaba solución en lugar de como algo natural y cómodo. Había empezado a evaluar mi capacidad de vivir solo como si fuera su responsabilidad personal supervisarme y protegerme. «Papá», me empezó a decir con frecuencia creciente, «¿te acordás siempre de tomar todos los remedios en los horarios correctos? ¿Cerrás bien todas las puertas y ventanas cuando salís de casa? ¿No te parece que necesitas ayuda con algunas tareas domésticas?» Preguntas que nunca me había hecho en décadas de vida independiente, que surgían directamente de las sugerencias que Alejandro le plantaba en la cabeza durante sus conversaciones privadas. Durante ese primer año, también noté que Alejandro empezó a mostrar un interés inusual en los detalles de mi situación económica y patrimonial. Me hacía preguntas aparentemente casuales sobre el valor de la casa,
sobre mis ahorros de jubilación, sobre mis planes financieros para el futuro. ¿Su casa está completamente pagada, Tomás?, me preguntaba durante los almuerzos dominicales. ¿Tiene alguna deuda pendiente? ¿Ha pensado en hacer alguna inversión con el valor de la propiedad? Preguntas que me parecían demasiado personales e inapropiadas, viniendo de alguien que apenas conocía, pero que Andrea defendía como interés genuino en el bienestar familiar. Cuando se casaron hace 2 años, en una ceremonia cara que Alejandro financió con tarjetas de crédito según supe después, pensé ingenuamente que las cosas se iban a calmar, que Alejandro iba a conseguir su objetivo principal, de tener a Andrea para él solo, y me iba a dejar vivir en paz en mi propia casa. Me equivoqué completamente en mi evaluación de la situación. Después del casamiento, Alejandro intensificó dramáticamente su campaña psicológica para convencer a Andrea de que yo era un problema serio que requería solución inmediata. Ya no se conformaba simplemente con que ella se mudara a vivir con él. Ahora quería que yo también desapareciera de mi propia casa. Andrea, le decía durante sus cenas en restaurantes caros que pagaba con dinero que no tenía, tu papá no puede seguir viviendo solo en una casa tan grande y peligrosa. ¿Qué va a pasar si le pasa algo grave y nadie se entera durante días? Sería irresponsable de nuestra parte como familia dejarlo en esa situación de riesgo. Irresponsable. Andrea había empezado a sentirse genuinamente culpable por no supervisar y controlar cada aspecto de mi vida diaria como si fuera su hijo en lugar de su padre. Además, seguía Alejandro con argumentos que habían sido cuidadosamente preparados. Esa casa está ubicada en una zona que se está revalorizando muchísimo por el desarrollo urbano. Si la vendemos ahora al mejor precio del mercado, tu papá puede comprar algo más chico, más moderno, más seguro, y nosotros podemos usar la diferencia de dinero para comprarnos algo mejor que este departamento alquilado. Ahí estaba la verdad real de sus intenciones. Alejandro no se preocupaba para nada por mi bienestar, mi seguridad o mi comodidad. Se preocupaba exclusivamente por el valor comercial de mi propiedad y por cómo podía acceder a ese dinero para financiar su propio estilo de vida. Andrea, influenciada por meses de manipulación psicológica sistemática, empezó a presionarme activamente para que considerara la posibilidad de mudarme a algo más pequeño y apropiado para mi edad. Papá, me decía cada vez que venía a visitarme, esta casa realmente te queda demasiado grande para una persona sola. Tenés 4 dormitorios grandes y usás solamente uno. Tenés un comedor para 8 personas y siempre comés solo. El mantenimiento debe ser muy caro y complicado. Era cierto que la casa era grande, pero la había diseñado y construido pensando en formar una familia numerosa con Julia, pensando en nietos que vinieran a pasar vacaciones, pensando en reuniones familiares con hermanos y primos. Después de la muerte de Julia, cada rincón de esa casa tenía recuerdos invaluables que no quería abandonar jamás. Además, la había pagado trabajando duro durante 20 años, calculando cada ladrillo, mezclando cada balde de cemento, instalando cada caño y cada cable. Era mía por derecho legal, por trabajo honesto y por amor familiar. Pero Andrea había empezado a ver la casa exclusivamente con los ojos mercantiles de Alejandro, como un activo inmobiliario mal aprovechado en lugar de como un hogar lleno de historia personal y familiar. Las visitas de Andrea a la casa se volvieron progresivamente más espaciadas en el tiempo y más tensas en el ambiente. Cuando venía, ya no era para pasar tiempo de calidad conmigo como habíamos hecho durante décadas. Venía específicamente para evaluar y supervisar cómo estaba viviendo, como si fuera una inspectora social. Revisaba sistemáticamente si había comida suficiente y fresca en la heladera, si la casa estaba limpia según sus nuevos estándares elevados, si yo me veía bien de salud según los parámetros que Alejandro le había enseñado a observar. Papá, me decía después de cada una de estas inspecciones disfrazadas de visitas familiares, me preocupa mucho verte tan solo en esta casa enorme. ¿No te sentís aislado socialmente? ¿No extrañás tener más compañía diaria? Aislado. Yo tenía amigos cercanos en el barrio donde había vivido durante décadas, jugaba al dominó en el club social 2 veces por semana con compañeros de toda la vida.
Mantenía contacto regular con excompañeros de trabajo que me invitaban a asados familiares. Pero para Andrea, constantemente influenciada por las opiniones de Alejandro, mi vida social normal no era suficiente. Según su nueva perspectiva, cualquier persona mayor que viviera sola estaba automáticamente aislada y necesitaba supervisión institucional. Hace aproximadamente un año, empezaron con propuestas concretas y específicas. Alejandro había encontrado lo que él describía como el lugar perfecto para mí. Una residencia para adultos mayores que supuestamente tenía todas las comodidades modernas y servicios especializados. «Tomás», me dijo Alejandro durante una de sus visitas dominicales, hablando con esa falsa preocupación paternalista que había perfeccionado a través de la práctica, «Andrea y yo visitamos un lugar realmente increíble la semana pasada. Tiene enfermeras especializadas disponibles las 24 horas del día, actividades recreativas organizadas, gente de su edad con intereses similares. Va a estar muchísimo mejor atendido que acá viviendo solo. Gente de mi edad. Como si yo fuera demasiado viejo para relacionarme normalmente con personas de diferentes edades. Como si necesitara estar segregado con otros ancianos para sentirme cómodo socialmente». Le dije claramente que no tenía ningún interés en mudarme a una residencia geriátrica, que estaba perfectamente cómodo y capaz en mi propia casa, que podía cuidarme solo sin ningún problema y sin necesidad de supervisión externa. «Pero papá», insistía Andrea con argumentos que sonaban ensayados, «¿qué va a pasar si te sentís mal súbitamente en la madrugada y no hay nadie cerca para ayudarte? ¿Qué va a pasar si te caes en el baño y te lastimás gravemente?» Los argumentos clásicos del miedo como herramienta de persuasión, crear ansiedad sobre posibilidades remotas para justificar decisiones drásticas en el presente. Durante meses enteros resistí sistemáticamente sus presiones crecientes, pero Alejandro era extremadamente persistente y estratégico en su aproximación. Cada vez que venían a visitarme, traían una nueva razón elaborada por la cual yo debía mudarme inmediatamente, que el barrio era cada vez más inseguro para personas mayores que vivían solas, que la casa era demasiado grande y costosa de mantener para alguien de mi edad, que yo necesitaba más cuidados médicos especializados de los que podía conseguir viviendo independientemente, que era egoísta de mi parte ocupar tanto espacio cuando ellos necesitaban desesperadamente un lugar más grande para formar su familia. Cada argumento estaba cuidadosamente diseñado para atacar una inseguridad diferente: mi seguridad física, mi capacidad económica, mi salud futura, mi responsabilidad moral hacia la familia. El punto culminante de esta campaña de presión llegó hace exactamente 6 meses, cuando tuvimos lo que Alejandro llamó la conversación definitiva sobre tu futuro. «Papá», me dijo Andrea con un tono que nunca había usado conmigo en 38 años de relación, «Alejandro y yo tomamos una decisión final sobre esta situación. Si no te mudás voluntariamente al lugar que elegimos para vos, vamos a tener que tomar medidas legales más drásticas para protegerte de vos mismo». Medidas legales. Mi propia hija, la nena que había criado con amor y sacrificio durante décadas, me estaba amenazando abiertamente con declararme incapaz mental si no obedecía las órdenes de su marido manipulador. «¿Qué tipo de medidas legales específicamente?», le pregunté manteniendo la calma externa, mientras internamente se me helaba la sangre. «Podemos solicitar formalmente una evaluación médica psiquiátrica para determinar si estás en condiciones mentales adecuadas para vivir solo y tomar decisiones importantes. Si el médico determina que no estás capacitado, el juez puede ordenar legalmente que te trasladen a un lugar más seguro bajo supervisión». Alejandro sonreía con satisfacción mientras Andrea me explicaba mecánicamente cómo iban a usar el sistema legal para despojarme de mi casa y mi independencia. «Por supuesto», agregó Alejandro con falsa magnanimidad, «todos preferimos evitar ese camino tan desagradable y burocrático. Es mucho mejor para toda la familia que vos tomes la decisión correcta voluntariamente y por las buenas». Esa noche, después de que se fueran con sus amenazas legales, me quedé despierto hasta el amanecer pensando profundamente en mi situación real. Mi propia hija,
manipulada sistemáticamente por un marido que claramente tenía intenciones ocultas, estaba dispuesta a declararme incapaz mental para apoderarse de mi propiedad. Pero también me quedé pensando detenidamente en Alejandro mismo, en su arrogancia natural, en su creencia absoluta de que podía manipular a todas las personas a su alrededor, en su seguridad ciega de que yo era un viejo indefenso y confundido que se iba a rendir sin ofrecer resistencia seria. Y esa noche tomé la decisión más importante de mis últimos años, una decisión que cambiaría completamente el rumbo de esta guerra que Alejandro había declarado contra mí. Al día siguiente, temprano por la mañana, contraté los servicios de un detective privado profesional para que investigara exhaustivamente todo sobre Alejandro, su pasado personal, su situación financiera real, sus actividades diarias, sus relaciones, todo lo que pudiera ser relevante para entender quién era realmente este hombre. También contacté inmediatamente a un abogado especialista en derechos de adultos mayores y protección contra abuso familiar para que me asesorara legalmente sobre cómo protegerme de las amenazas que habían hecho. Durante los siguientes 6 meses completos, mientras Alejandro creía confiadamente que estaba ganando la batalla psicológica para echarme de mi casa, yo estuve trabajando silenciosamente para recopilar información que eventualmente lo destruiría completamente. El detective privado, que tenía 20 años de experiencia investigando casos de fraude matrimonial y familiar, me trajo datos absolutamente fascinantes sobre mi yerno. Alejandro no era ni remotamente el vendedor exitoso y solvente que aparentaba ser públicamente. Su situación financiera real era catastrófica. Tenía deudas enormes con múltiples bancos y prestamistas privados de alto riesgo. Había usado irresponsablemente tarjetas de crédito durante años para mantener un estilo de vida lujoso que sus ingresos reales no podían sostener. Su sueldo real en la concesionaria de autos apenas le alcanzaba para los pagos mínimos de sus deudas acumuladas y estaba constantemente al borde de la bancarrota personal. Pero lo más revelador e impactante era su historial matrimonial oculto. Alejandro había estado casado 2 veces anteriormente, antes de conocer a Andrea, información que había ocultado completamente durante todo su noviazgo y matrimonio. Y en ambos casos anteriores, había usado exactamente el mismo patrón de comportamiento: conocer mujeres con patrimonio familiar, convencerlas de que vendieran las propiedades heredadas para invertir en algo mejor y más rentable, desaparecer con todo el dinero líquido y divorciarse inmediatamente dejando a las exesposas en la ruina económica total. Mi yerno era un estafador matrimonial profesional que se especializaba sistemáticamente en mujeres con patrimonio familiar que podía manipular y robar. El abogado especialista me explicó detalladamente mis derechos legales y me ayudó a preparar una estrategia defensiva completa para protegerme de cualquier intento de declaración de incapacidad. También me puso en contacto con un psicólogo forense que podía evaluar oficialmente mi capacidad mental si Alejandro seguía adelante con sus amenazas legales. Don Tomás, me explicó el abogado con total claridad, usted está en perfectas condiciones mentales, según todos los estándares médicos y legales, y tiene derecho constitucional absoluto a vivir donde quiera y como quiera. Nadie puede obligarlo legalmente a mudarse contra su voluntad, a menos que exista evidencia médica real de incapacidad mental severa. Pero yo quería mucho más que simplemente defenderme pasivamente de los ataques de Alejandro. Quería contraatacar de manera devastadora. Durante estos 6 meses de investigación, también estuve observando meticulosamente las actividades diarias de Alejandro, estudiando sus horarios, sus rutinas, sus puntos débiles, sus secretos. Y descubrí varias cosas que él creía que tenía perfectamente ocultas. Primero, descubrí que tenía una amante, una mujer de 25 años llamada Vanessa, que trabajaba como empleada en el banco, donde él tramitaba regularmente los créditos para los clientes de la concesionaria. Se encontraban secretamente 2 veces por semana en un hotel discreto del centro de la ciudad. Segundo, descubrí que había estado sistemáticamente robando dinero de las comisiones de venta de la concesionaria donde trabajaba.
Falsificaba documentos de venta y facturas para quedarse con porcentajes del dinero que legalmente debía entregar completo a la empresa. Tercero y más importante, descubrí que había estado mintiéndole descaradamente a Andrea sobre prácticamente todos los aspectos de su situación personal. Ella creía genuinamente que él tenía ahorros considerables y propiedades propias, cuando en realidad estaba completamente quebrado y dependía totalmente del sueldo de ella para sobrevivir económicamente. Mi yerno era simultáneamente un mentiroso compulsivo, un estafador matrimonial profesional, un infiel habitual y un ladrón que robaba a su propio empleador. Y ahora yo tenía pruebas documentales detalladas de todas estas actividades criminales. Llegó finalmente el día en que Alejandro decidió pasar de las amenazas verbales a la acción directa y agresiva. Era un martes por la mañana de marzo. Yo había ido al médico clínico para mi chequeo anual programado, algo que hacía religiosamente cada año para mantenerme en buena salud y tener documentación médica actualizada de mi estado físico y mental. Cuando volví a mi casa alrededor del mediodía, encontré la escena que había estado esperando durante meses. Alejandro estaba parado en la puerta principal de mi casa, con un cerrajero profesional que estaba en el proceso de cambiar completamente la chapa de seguridad. «¿Qué está pasando exactamente acá?», le pregunté con voz controlada pero firme. «Tomás», me respondió sin mostrar ni la menor incomodidad o vergüenza. «Andrea y yo decidimos finalmente que ya es hora de actuar. No podemos seguir esperando indefinidamente a que tomes la decisión correcta por tu cuenta». «La decisión correcta, ¿según quién?». «Según nosotros, que somos tu familia directa y nos preocupamos genuinamente por tu bienestar y tu seguridad futura». El cerrajero terminó de instalar la chapa nueva de alta seguridad y le entregó ceremoniosamente las únicas 2 copias de llaves a Alejandro, que las guardó en su bolsillo con evidente satisfacción. Mi yerno me miró directamente a los ojos, con esa sonrisa de superioridad y control absoluto que tanto había llegado a odiar durante estos años. «Ya tenés las valijas hechas y listas, ¿no?», me preguntó con falsa preocupación. «El geriátrico te está esperando esta misma tarde para el check-in. Todo está perfectamente organizado». «¿Y si decido que no quiero ir a ningún geriátrico?». «Honestamente no tenés ninguna opción real en este punto. Andrea está en el trabajo en este momento, pero esta noche cuando llegue a casa, vos ya vas a estar cómodamente instalado en tu nuevo lugar con todas las atenciones que necesitas». Alejandro creía con total convicción que había ganado definitivamente esta guerra, que finalmente había conseguido echarme de mi propia casa y que yo no tenía absolutamente ninguna manera de resistirme efectivamente a su plan. «Está perfecto», le dije con calma total. «Pero antes de irme para siempre, quiero hablar personalmente con Andrea para despedirme como corresponde. Ya hablaste con ella cientos de veces sobre este tema. Ella está completamente de acuerdo con esta decisión. Quiero hablar con ella ahora mismo», insistí con firmeza. «Es lo mínimo que merezco después de 30 años de criarla». Alejandro suspiró con impaciencia y llamó a Andrea a su trabajo. «Amor», le dijo por teléfono con voz melosa, «tu papá quiere hablar con vos antes de irse al geriátrico. ¿Podés venir durante tu hora de almuerzo?». Andrea llegó a casa exactamente 45 minutos después. Cuando entró y me vio sentado tranquilamente en el living, con una carpeta gruesa de documentos en las manos, su expresión cambió inmediatamente. «Papá», me dijo con voz nerviosa, «sé que esto es muy difícil emocionalmente para vos, pero realmente es lo mejor que podemos hacer en esta situación». «Andrea», le dije mirándola directamente a los ojos, «antes de irme de esta casa para siempre, hay algunas cosas muy importantes que necesito que sepas sobre el hombre con el que te casaste». «¿De qué estás hablando exactamente?». Sin decir una palabra más, le mostré sistemáticamente todo lo que había recopilado durante 6 meses de investigación profesional. Los reportes detallados del detective privado, las fotografías con fecha y hora de Alejandro con su amante en el hotel, los documentos bancarios que probaban sus deudas masivas, los antecedentes completos de sus 2 matrimonios anteriores y las estafas que había cometido. Andrea se puso progresivamente más pálida,
mientras revisaba página tras página de evidencia irrefutable. «Esto no puede ser completamente cierto», me dijo con voz temblorosa. «Es absolutamente todo verdad», le respondí con firmeza. «Tu marido es un estafador matrimonial profesional que se casa con mujeres para robarles sus propiedades familiares». Alejandro, que había estado escuchando tensamente desde la cocina, entró al living con cara de furia absoluta. «Tomás, ¿qué carajo le estás mostrando a Andrea? La verdad completa sobre quién sos realmente», le respondí con calma total. «Esos papeles son mentiras inventadas. Tu suegro senil contrató gente para fabricar evidencia falsa sobre mí porque está desesperado». «¿Mentiras inventadas?», intervino Andrea mostrándole las fotografías. «¿Estas fotos tuyas con otra mujer en un hotel son mentiras? ¿Estos documentos del banco sobre tus deudas son inventados? ¿Los testimonios de tus exesposas sobre tus estafas son falsos?». Alejandro trató desesperadamente de negar todo, pero las pruebas eran demasiado claras, demasiado detalladas, demasiado específicas para ser refutadas. Fotografías con fecha y hora, documentos oficiales con sellos bancarios, testimonios firmados ante escribano público. «Además de todo esto», le dije a Andrea, «hay algo más que tenés que saber inmediatamente». Le mostré los documentos que probaban que Alejandro había estado robando sistemáticamente dinero de la concesionaria donde trabajaba. «¿Es cierto esto?», le preguntó Andrea a su marido con voz que se quebraba. «¿Es cierto que estás robando dinero de tu trabajo?». Alejandro se quedó completamente callado, sin poder negar evidencia tan específica y documentada. «Respóndeme ahora mismo», insistió Andrea con creciente desesperación. «¿Es cierto que sos un ladrón además de todo lo demás?». «Es complicado», murmuró Alejandro finalmente, sin poder mantener más la fachada. «¿Complicado cómo exactamente?». «A veces uno tiene que tomar lo que realmente le corresponde cuando los empleadores no valoran adecuadamente el trabajo». Andrea se dio cuenta súbitamente de que se había casado con un delincuente habitual, un mentiroso compulsivo y un estafador profesional. «Pero hay mucho más todavía», les dije para completar el cuadro. «Alejandro, contale a Andrea cuál era exactamente tu plan real con mi casa». «¿Qué plan específico?», preguntó Andrea con creciente horror. «Contale vos mismo», le insistía a Alejandro. Mi yerno se quedó completamente mudo, sin poder explicar sus verdaderas intenciones. «Te lo voy a contar yo entonces», le dije a Andrea. «Tu marido quería que yo vendiera mi casa supuestamente para invertir el dinero en algo más seguro y rentable, pero en realidad planeaba usar toda esa plata para pagar sus deudas masivas y después divorciarse de vos exactamente igual que hizo con sus 2 esposas anteriores». Andrea me miró con incredulidad total, que gradualmente se convertía en horror y comprensión. «¿Es cierto eso?», le preguntó directamente a Alejandro con voz quebrada. «¿Todo esto era una estafa desde el principio?». «Andrea, tu papá está inventando historias para separarnos porque está desesperado», trató de responder Alejandro. «¿Para separarnos? ¿O para protegerme de un estafador profesional que me mintió sobre absolutamente todo?». Alejandro se dio cuenta de que todo su plan elaborado se había desmoronado completamente en una sola conversación. «Además de todo esto», agregué para completar su destrucción, «ya llamé esta mañana a la policía para denunciar formalmente los robos sistemáticos en la concesionaria. También llamé al gerente del banco para informarle sobre los créditos fraudulentos que tramitaste usando información falsa». Alejandro se puso blanco como papel. «¿Qué fue exactamente lo que hiciste?», me preguntó con pánico creciente. «Lo que tendría que haber hecho hace meses, proteger a mi familia de un depredador como vos». «¿Y también llamaste a la concesionaria?», preguntó temblando. «Por supuesto. Tu jefe va a recibir esta tarde copias de toda la evidencia de tus robos, junto con los documentos que prueban que usaste información confidencial de clientes para beneficio personal». Esa misma tarde, tal como había prometido, la policía arrestó a Alejandro directamente en la concesionaria delante de todos sus compañeros de trabajo. Lo acusaron formalmente de fraude agravado, apropiación indebida, falsificación de documentos comerciales y violación de la confidencialidad bancaria. Las pruebas meticulosamente recopiladas por el detective privado durante 6 meses
fueron absolutamente clave para que la investigación policial progresara rápidamente. Andrea se quedó conmigo en la casa esa noche, llorando inconsolablemente por haber sido engañada tan completamente y pidiendo perdón desesperadamente por haber dudado de mi juicio durante tantos años. «Papá», me dijo entre lágrimas, «¿cómo pude ser tan completamente ciega a quien era realmente? Porque ese tipo es un manipulador profesional con años de experiencia», le expliqué pacientemente. «Sabe exactamente cómo leer a las mujeres vulnerables y cómo explotarlas emocionalmente. ¿Podés alguna vez perdonarme por haberte tratado tan mal?» «Ya te perdoné completamente», le dije abrazándola, «pero ahora tenés que aprender de esta experiencia terrible para que nunca vuelva a pasarte». Los meses siguientes fueron extremadamente duros para Andrea emocionalmente. Tuvo que enfrentar el escándalo público del arresto de Alejandro, el proceso judicial completo por múltiples delitos y el doloroso proceso de divorcio mientras él estaba en prisión preventiva. Durante el juicio, que se extendió por 4 meses, salieron a la luz detalles adicionales sobre el patrón de comportamiento de Alejandro. Sus 2 exesposas testificaron valientemente sobre el exactamente mismo método de estafa que había intentado usar conmigo. «Es un depredador que busca sistemáticamente familias con patrimonio», declaró la primera exesposa. «Se casa con las hijas para acceder a las propiedades de los padres. Usa el amor como herramienta para robar», agregó la segunda. «Te hace creer que estás formando una familia cuando en realidad estás financiando su vida de lujo». El juez, después de escuchar todos los testimonios y revisar toda la evidencia, lo describió durante la sentencia como un depredador social que se especializa en destruir familias trabajadoras por beneficio económico personal. Alejandro fue finalmente condenado a 8 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 5 años. Sus bienes restantes fueron embargados para compensar parcialmente a todas sus víctimas. Durante todo este proceso judicial, Andrea fue descubriendo gradualmente que prácticamente todas sus decisiones importantes durante los últimos 4 años habían sido influenciadas o directamente manipuladas por Alejandro. Desde su decisión de mudarse del departamento donde vivíamos cómodamente, hasta su cambio de actitud hacia mí, hasta sus ideas sobre mi capacidad de vivir independientemente. Todo había sido resultado de manipulación psicológica sistemática. «Papá», me dijo un día durante una de nuestras largas conversaciones de reconciliación, «me da una vergüenza terrible haber pensado que vos necesitabas supervisión cuando resultó que yo era la que estaba siendo completamente manipulada». «¿Por qué te da vergüenza?», le pregunté. «Porque vos fuiste muchísimo más inteligente que yo desde el primer día. Vos te diste cuenta inmediatamente de lo que era Alejandro, mientras que yo me dejé engañar completamente durante años». Era cierto que mi experiencia de vida me había enseñado a reconocer instintivamente a los manipuladores y estafadores, pero Andrea había tenido que aprender esta lección vital de la manera más dura y dolorosa posible. «Andrea», le expliqué, «no fuiste la primera mujer inteligente que ese tipo engañó, y probablemente no habría sido la última si no lo hubiéramos detenido». Durante los meses del proceso de divorcio, Andrea también descubrió la verdadera magnitud de las mentiras de Alejandro sobre su situación financiera. No solo estaba completamente quebrado, sino que había estado usando las tarjetas de crédito de ella sin permiso para financiar sus encuentros con la amante. «Papá», me dijo cuando se enteró de esto, «incluso me robaba dinero para estar con otra mujer». La traición había sido completa, emocional, financiera y sexual. Hoy, 2 años y medio después del arresto de Alejandro, mi vida ha vuelto completamente a la normalidad que había tenido antes de que ese depredador entrara en nuestras vidas. Vivo tranquilo en mi casa, la misma casa que él intentó robarme. Manejo mis propios asuntos sin supervisión externa. Tomo mis propias decisiones sin tener que pedir permiso a nadie. Andrea ha vuelto a vivir conmigo temporalmente, mientras se recupera emocional y financieramente de todo lo que pasó. Pero ahora es completamente diferente a como era durante los años de manipulación. Ya no viene a evaluarme o supervisarme. Viene a pasar tiempo de calidad conmigo como lo habíamos hecho durante décadas antes de Alejandro.
Hemos recuperado la relación de respeto mutuo y cariño genuino que habíamos tenido siempre. Papá, me dijo la semana pasada mientras tomábamos mate en el patio, gracias por no haberte rendido nunca. ¿Qué querés decir exactamente? Gracias por haber luchado tan inteligentemente contra Alejandro, cuando yo estaba demasiado ciega para ver lo que realmente estaba pasando. Si no lo hubieras hecho, yo habría perdido absolutamente todo. ¿Es verdad? Si me hubiera mudado dócilmente al geriátrico como quería Alejandro, él habría vendido mi casa inmediatamente, se habría quedado con todo el dinero para pagar sus deudas y después habría abandonado a Andrea exactamente como había hecho con las dos mujeres anteriores. Pero hay algo más importante que el dinero que salvé. Salvé la relación con mi hija. Durante esos meses terribles cuando Andrea estaba bajo la influencia de Alejandro, habíamos perdido completamente la conexión emocional que habíamos cultivado durante décadas. Ella me veía como un problema que resolver en lugar de como un padre que amar. Ahora hemos recuperado esa conexión, pero de una manera más madura. Andrea ha aprendido a valorar mi experiencia y mi juicio. Ha aprendido que la edad trae sabiduría, no incapacidad. Papá, me dijo hace unos días, ahora entiendo por qué no confiabas en Alejandro desde el primer momento. ¿Por qué? Porque tenés décadas de experiencia leyendo a las personas, porque has visto suficientes estafadores y manipuladores como para reconocerlos instintivamente. Exactamente. 40 años trabajando en construcción me habían enseñado a identificar a los contratistas deshonestos, a los proveedores que prometían materiales que no podían entregar, a los obreros que robaban herramientas. Esas mismas habilidades me permitieron ver a través de la fachada de Alejandro desde el primer día. La experiencia también me había enseñado que cuando alguien es demasiado insistente sobre algo que supuestamente es por tu bien, probablemente es por el bien de esa persona, no por el tuyo. Andrea está ahora en proceso de reconstruir completamente su vida. Ha aprendido lecciones valiosas sobre manipulación, sobre señales de alarma en las relaciones, sobre la importancia de mantener independencia financiera y emocional. No me voy a volver a casar nunca más, me dijo hace un mes. No digas nunca, le respondí. Algún día vas a conocer a alguien genuino que te valore por quien sos realmente. ¿Cómo voy a saber si es genuino? Vas a saber porque va a respetar tu relación conmigo, va a tratar de conocerme en lugar de alejarme, va a apoyar nuestros vínculos familiares en lugar de atacarlos. Esa es una de las lecciones más importantes de toda esta experiencia. Los depredadores siempre tratan de aislar a sus víctimas de las redes de apoyo familiar, porque saben que la familia puede ver lo que las víctimas no pueden ver cuando están siendo manipuladas. El día que Alejandro intentó cambiar las cerraduras de mi casa, creía que estaba dando el golpe final para conseguir mi propiedad. No tenía idea de que en realidad estaba dando el primer paso hacia su propia destrucción total. Había subestimado completamente a un viejo de 66 años que había sobrevivido décadas en el mundo de la construcción, donde los estafadores y manipuladores son moneda corriente. Había calculado mal las consecuencias de atacar a alguien que tenía los recursos, la experiencia y la determinación para contraatacar de manera devastadora, y había olvidado que cuando alguien intenta robarte tu hogar, estás luchando por tu supervivencia. Y cuando alguien lucha por su supervivencia, es capaz de cosas que los depredadores nunca esperan. Durante estos 2 años desde su arresto, he reflexionado mucho sobre las lecciones de esta experiencia. Primero, que hay depredadores sofisticados que estudian específicamente a las familias para identificar vulnerabilidades. Alejandro había identificado que Andrea era una mujer trabajadora con un padre viudo que tenía una propiedad valiosa. Eso la convertía en un objetivo perfecto. Segundo, que estos depredadores usan el amor familiar como arma de manipulación. Convierten a los hijos en cómplices involuntarios usando la culpa, el miedo y el sentido de responsabilidad familiar. Tercero, que la experiencia de vida es una ventaja enorme en estas situaciones. Los años me habían enseñado a reconocer patrones de comportamiento sospechoso que Andrea, por su edad, no podía identificar. Cuarto, que la información es poder.
6 meses de investigación profesional me dieron las armas necesarias para destruir completamente a Alejandro. Quinto, que nunca hay que rendirse cuando están atacando lo que más valoras. Mi casa no era solo una propiedad, era mi hogar, mis recuerdos, mi historia. Valía la pena luchar por ella. Pero la lección más importante es que los vínculos familiares genuinos pueden sobrevivir incluso a la manipulación más sofisticada. Andrea y yo perdimos nuestra conexión durante los años de influencia de Alejandro, pero la recuperamos cuando se eliminó esa influencia tóxica. El amor familiar verdadero es más fuerte que la manipulación externa, pero a veces necesita ayuda para poder expresarse libremente. ¿Me arrepiento de haber sido tan agresivo en mi investigación de Alejandro? No, era la única manera de proteger a mi familia. ¿Me arrepiento de haber usado toda esa información para destruirlo legalmente? Tampoco. Los depredadores solo entienden la fuerza total. Extraño la ingenuidad que tenía Andrea antes de conocer a Alejandro. Por supuesto, pero prefiero tener una hija más sabia, aunque más cautelosa, que una hija ingenua que puede ser fácilmente manipulada. Andrea ha madurado mucho durante esta experiencia. Ha aprendido a confiar en su propio juicio sin ser influenciada por manipuladores externos. Ha aprendido a valorar las relaciones familiares genuinas por sobre las aparentes. Ya ha aprendido que a veces las personas que parecen preocuparse más por tu bienestar son las que tienen las intenciones más egoístas. Alejandro sigue en prisión y le quedan todavía más de 5 años de condena. Recibí una carta de él hace unos meses pidiendo perdón y explicando que había actuado por desesperación financiera. No le respondí la carta. No tengo interés en sus excusas tardías ni en su arrepentimiento conveniente. Las consecuencias de sus acciones hablan por sí solas. Las otras víctimas de Alejandro también han podido reconstruir sus vidas de diferentes maneras. Una de sus exesposas inició una fundación para ayudar a mujeres víctimas de estafas matrimoniales. La otra se mudó a otra ciudad para empezar completamente de nuevo. Todas hemos aprendido que el daño emocional de este tipo de traiciones puede ser más duradero que el daño económico. Pero también hemos aprendido que se puede sobrevivir y prosperar después de ser víctimas de manipulación sistemática. Hoy, mientras escribo estas memorias en el mismo living donde Alejandro me amenazó con echarme de mi casa, no puedo evitar sonreír recordando su expresión de shock cuando Andrea vio toda la evidencia de quién era realmente. Durante meses había creído que me tenía completamente dominado, que era un viejo indefenso que se iba a rendir sin luchar. Había subestimado dramáticamente a alguien que había construido su vida ladrillo por ladrillo, que había sobrevivido a decepciones, tragedias y desafíos durante 66 años, y había olvidado que cuando atacas la casa de alguien, estás atacando mucho más que una propiedad. Estás atacando su historia, su identidad, su lugar en el mundo. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar con todas las herramientas disponibles. Y vos que me estás escuchando desde tu ciudad, ¿tenés yernos, nueras o familiares políticos que tratan de controlar aspectos importantes de tu vida? ¿Hay gente en tu entorno que te presiona para tomar decisiones que no querés tomar usando la culpa o el miedo? Si la respuesta es sí, recordá mi historia. Recordá que tenés derecho absoluto a vivir donde quieras, como quieras, sin importar lo que otros piensen que es conveniente para vos. Recordá que la experiencia de vida es una ventaja, no una desventaja. Que los años te han enseñado a reconocer patrones que gente más joven no puede ver. Y recordá que nunca hay que subestimar el poder de la información correcta y la preparación inteligente. Cuando conoces la verdad sobre las personas que te rodean, podés tomar decisiones estratégicas para proteger lo que valorás. No tengas miedo de investigar a fondo a personas que quieren controlar aspectos importantes de tu vida. No tengas miedo de buscar ayuda profesional cuando sentís que algo no está bien. Y no tengas miedo de contraatacar cuando alguien ataca lo que más te importa. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame también si esta historia te ayudó a pensar de manera diferente sobre cómo manejar a las personas que tratan de manipularte o controlarte. Porque al final, la mejor defensa contra los depredadores es estar preparado,
estar informado y estar dispuesto a usar toda la información disponible para proteger tu hogar, tu familia y tu forma de vida. La casa donde vivo hoy es la misma casa que Alejandro intentó robarme, pero ahora es también el símbolo de que se puede ganar cuando uno se prepara inteligentemente y lucha con determinación. Y esa es una lección que vale la pena compartir con cualquiera que esté enfrentando sus propios depredadores.